Buenas tardes. Bienvenidos un día más a estas conferencias que patrocina el Instituto Español y que hoy, como cosa extraordinaria, tenemos a un conferenciante de excepción, que es el presidente del Instituto Gemológico Español. Aparte de presidente del Instituto Gemológico Español, tengo aquí 2 hojas de currículum, podría tener 5 o 6, pero lo voy a resumir porque si no, pues no da la conferencia, damos su currículum. Y eso lo pueden ver, me imagino, en la web. Es doctor ingeniero de minas por la Universidad Politécnica de Madrid con premio extraordinario del doctorado en el año 1977. Ingeniero de minas por la Universidad Politécnica en el 73, diplomado en gemología por el Instituto Gemológico en el 88. Catedrático de la Universidad del Departamento de Ingeniería Geológica y Minera, titulado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica. Profesor encargado de curso, ahora mismo pues sigue ejerciendo su actividad en las clases de doctorado y máster. Tiene multitud de publicaciones, tesis, proyectos dirigidos, en fin, es un innumerable currículum para poder expresarlo todo aquí en un momento. De todas formas, sí me gustaría, de modo personal, ya que como presidente del instituto tuvo la amabilidad de nombrarme o de seguir manteniéndome como vicepresidente del mismo. Por lo tanto, aparte del respeto profesional que le tengo y mi admiración, por supuesto, pues cuento, creo, con su amistad y es una persona de una excelencia extraordinaria. Es una gran persona en lo personal, en lo profesional y total que yo creo que la mejor adquisición que hemos hecho en el instituto ha sido el nombramiento de Benjamín como presidente del instituto. Prueba de ello es todas las reformas que hemos venido haciendo, las mejoras del instituto, que les invito a ustedes a ver cuando quieran, el nuevo laboratorio, las nuevas ideas con respecto a los cursos online en América Latina. Tenemos una cantidad de proyectos propiciados y patrocinados por él, que es el autor de la idea principal y, por supuesto, el mayor entusiasta con este proyecto. No quiero seguir haciendo esta propaganda, pero sí también y me van a permitir la palabra, les convino a que estén el sábado y el domingo celebrando el 50 aniversario del instituto, que ya en el 1967 se fundó entre un grupo de joyeros que querían tener un apoyo técnico a su vez, por lo cual ya es un veterano el instituto que ha ido creciendo, que sigue creciendo y que en el futuro, sin duda alguna, más allá de nosotros, seguirá creciendo, porque para ello Benjamín, sobre todo, está haciendo una cimentación fuerte, una cimentación duradera, para que el instituto siga siendo lo que es con nosotros y después de nosotros. Dicho esto, vamos a volver a la conferencia que nos ocupa, que es Gemas en la Historia de la Antigua. Creo que es una conferencia preciosa, muy elaborada. Benjamín es una persona con una cultura gemológica, y no solamente gemológica, sino en general dentro de su materia, pues creo que excepcional, y creo que es una conferencia que además ha preparado con mucho cariño. Es una conferencia que nos va a apasionar a todos, y no será, por supuesto, y así les animo a volver también, la última que dé ni la mejor. Siempre se mejora en cada conferencia. Por lo tanto, espero contar con ustedes y, por supuesto, hacerle a él insistir para que nos dé más conferencias, que se hace rogar un poco, porque sé que es una persona ocupada, que tiene muchos campos todavía en su haber y no da de sí. Pero bueno, espero que esta conferencia sea de agrado de todos ustedes y le doy las gracias ya de antemano a Benjamín por haber tenido pues la amabilidad de dar hoy la conferencia a pesar de sus múltiples cuestiones, trabajos. Benjamín, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José María. Muchas gracias y bienvenidos todos. Agradezco mucho que hayan sacado tiempo para venir a escucharme. Evidentemente, como otras veces que me ha presentado José María, exagera mucho
pero yo se lo agradezco, porque está bien que hablen bien de uno. Esas cosas siempre agradan, pero vamos, exageran mucho. Yo no tengo otro mérito que el de haber dedicado mi vida a la enseñanza aquí en esta escuela, y como es verdad que hace muchos años hice gemología en la calle Víctor Hugo, que algunos de ustedes o muchos de ustedes recordarán, pues hice gemología allí porque me gustaba mucho, siempre mantuve la relación con el Instituto Gemológico, y el destino y las circunstancias, que no mis méritos, hicieron que después de muchos años y de haber dado cursos de gemología aquí en doctorado y de otras muchas cosas, en las cuales, por cierto, siempre conté con el apoyo del Instituto Gemológico Español, pues bueno, coincidió la circunstancia de que accedí, por votación de los que quisieron votarme, a todos los cuales se lo agradezco, al puesto de presidente, y estoy haciéndolo pues lo mejor que puedo. Y esos son todos mis méritos, no hay más. Dicho esto, y volviendo a la conferencia, que es lo interesante, yo lo que les quería decir es lo siguiente, 2 o 3 precisiones, como decía un amigo mío, que bueno, Ángel Gabilondo, que fue rector, cuando era rector de la universidad. Antes de empezar a hablar quiero decir unas palabras. Bueno, pues yo antes de empezar a hablar quiero decir unas palabras también. Esta conferencia, que ya le he dado hace unos años en algún entorno, en un curso de verano que hizo el Instituto Gemológico Español en La Granja, en los cursos de verano de la Universidad Politécnica, deben saber que yo no soy historiador y que yo soy un aficionado y que la he preparado, eso sí, con cariño y con ilusión. Ya la tenía preparada desde hace años, he trabajado bastante en ella, adquiriendo algunos con muchos conocimientos más. Y simplemente lo que yo pretendo con ella es dar una visión, que tengan ustedes una visión muy global, muy a vista de pájaro, de la importancia que han tenido las gemas en la antigüedad. Luego di otra sobre las gemas en el Imperio Romano, otra sobre las gemas en el Islam, y otra más, todavía recientemente, que nada tiene que ver con las anteriores, sobre un tema tan abstracto como las gemas y los fractales, que es más bien una cosa de tipo matemático, geométrico, pero que tienen mucho que ver con las gemas y que sí me interesó mucho. Tengo pendiente, y recojo el guante que me dice José María, pues seguir hablando de las gemas en la historia. Muchísimas cosas se pueden decir y muchas personas con más autoridad que yo podrían decirlas. Pero en todo caso lo que pretendo es que ustedes compartan conmigo un rato de charla sobre temas gemológicos, curiosidades, algunas cosas imprecisas, algo de planteamiento mágico o planteamiento, porque las gemas en la antigüedad evidentemente tienen mucho que ver con las aplicaciones mágicas, con las supuestas propiedades de las gemas, con la vinculación con los dioses de una y de otra cultura, con Egipto, con Asiria, con Mesopotamia, ahora lo irán viendo. Y es una cosa divertida. En casi todas las transparencias he tratado de poner las referencias bibliográficas de páginas web que he consultado, en muchas de las cuales pueden encontrar muchísima más información. Y la verdad es que merece la pena profundizar, y por lo menos pues tienen ustedes una referencia que si quieren profundizar en cualquiera de las cosas que voy a contar, pues yo creo que merece la pena seguir. Esta era una breve introducción que quería hacer sobre la charla. Entonces, una primera reflexión que siempre hago es que, como digo, la historia se hace con hilos conductores. Es decir, para contar una historia, la historia de España o la historia del mundo, la historia de un país, uno toma un hilo conductor, que generalmente pues son los gobiernos, son los reyes, son las guerras, son las revoluciones, pero pueden ser otros, ¿no? Pueden ser la riqueza, en ese caso estaríamos hablando de gemas, puede ser el poder, las costumbres, los idiomas, las invasiones, la literatura, la gastronomía, las gemas. Las gemas es un hilo más que, como otros, pueden servir para enlazar unas culturas con otras, nos acerca al arte, como digo a continuación, tienen una relación con la historia del arte, con la historia de la riqueza y del poder, pero también con la historia en general, con la historia del arte, con la historia de las civilizaciones, y ese es el enfoque que yo le querría dar. Yo soy aficionado a la historia y al arte. Aquí, a título de mera curiosidad, también tengo preparada, o semi-preparada, una conferencia que si algún día Enrique, que no se le va a olvidar lo que voy a decir, quiere sobre coronas y diademas a lo largo de la historia. La tengo casi, la tengo ya, no se le va a olvidar. Y de esa conferencia saqué unas cuantas coronas, simplemente para que las vean. Que son la corona de Carlomagno, la corona de Recesvinto, la corona de Esa de Persia,
esta es la corona de Hungría, y aquella, como seguramente conocen todos, es la corona del Imperio Británico con el famoso Koh-i-Noor, el Cullinan II y el rubí del príncipe negro. No, esto es simplemente para ilustrar esta afirmación que acabo de hacer. Aquí me permito citar de forma muy subjetiva hitos en la historia de las gemas. Esto es absolutamente subjetivo, pero a mi juicio el uso de los metales, desde luego, las tumbas reales de Ur en Mesopotamia, de las cuales voy a hablar un poco más porque realmente me parecen asombrosas. Luego, lógicamente, en Egipto, pues todas las dinastías, pero resaltando la 18 dinastía, ¿no?, que es la de Tutankamón, hacia 1500 años antes de Cristo. Hablaré también hablaré de eso, del Ratna Sastra y del Ratna Pariska, que son dos tratados de gemas que se publican en la India hacia el 500 antes de Cristo. Muy importante, claro, Alejandro Magno, con toda la líptica alejandrina, hablaremos también un poco de ello. Considero que es otro punto crucial en la historia de las gemas. La batalla de Actium o de Accio, donde Augusto derrota a Marco Antonio y Cleopatra y se queda con todos los tesoros de Oriente, pues supone un gran movimiento de gemas hacia Roma, que marca otro punto de inflexión en la historia. Lógicamente, otro punto de inflexión es que cuando Constantino traslada todas las joyas y gemas del imperio, gran parte de ellas del Imperio Romano, desde Roma a Constantinopla. Y luego, cuando el saco de Constantinopla en los cruzados, vuelven a trasladar todas las gemas de Constantinopla a Italia, a Roma. Por ejemplo, la Pala d'Oro que se encuentra en Venecia, que es asombrosa. Cobran 3 euros por verla, eso sí, porque los italianos esos son muy caros, pero merece la pena, no, pues 30, merece la pena pagar porque es una maravilla. Bueno, luego podríamos citar el Imperio Mogol en la India, el Shah Jahan, todos saben, es otro desarrollo enorme de toda la joyería y de la gemología. Podríamos citar el descubrimiento de esmeraldas en Nueva Granada, no descubrimiento, que ya se conocían, sino el redescubrimiento por los españoles en Nueva Granada, en Colombia, y por último Napoleón. Y podríamos citar otros muchos puntos importantes en la historia, considerando las gemas como hilo conductor. Vamos a lo más antiguo de todo. En el arte mueble paleolítico, esa página web es muy interesante y merece la pena consultarse. En el arte mueble paleolítico pues está formado por el conjunto de objetos transportables, unos utilitarios, otros decorativos, en fin, que contienen huellas de una acción humana sobre los mismos, que a veces son simples trazos, a veces son objetos de bulto redondo, a veces son, como ahora hablaré, como las Venus esteatopígicas que se producen en multitud de materiales y que tienen una importancia esencial en todas las culturas paleolíticas y neolíticas de Europa. De manera que diríamos que el principio de la gemología, el principio del uso de las gemas o del uso de los materiales como adorno o como gema sería mucho decir, como adorno personal, podríamos encontrarlo ya en el Paleolítico, y esto es meramente una referencia a la gran cantidad de objetos que se pueden encontrar en el Paleolítico. La primera herramienta, como todos ustedes saben, es el sílex, que el sílex se utiliza como herramienta para la construcción de flechas, pero también se utiliza muchas veces como objeto ornamental. Y luego ya en el Paleolítico, lo que se considera posiblemente la joya más antigua que se conoce, según algunos estudiosos, es este pequeño objeto que tiene 3 centímetros, que es un mamut de marfil de mamut, que se encontró en el sur de Alemania y que tiene una antigüedad datada de unos 35.000 años. Según muchos estudiosos, sería la primera joya, el primer objeto hecho de un material gemológico que tiene un uso personal, un uso de decoración. El marfil, desde muy lejanos tiempos, se utiliza como una de las gemas más importantes. Se utilizan, lógicamente, los animales que se conocen en aquel momento, sobre todo el mamut. El elefante también, pero el elefante, claro, en latitudes mucho más al sur. Lo que más se utilizan son los colmillos de elefante, morsa, mamut, como ya digo, y son algunos de ellos muy caros, sobre todo los de elefante, por el gran tamaño que pueden tener algunas de las figuras. Esta figurita femenina de esta localidad de Rusia tiene una antigüedad mucho menor que la anterior, de 23.000 años.
Aquí doy un salto de miles de años, porque esto no sigue una secuencia cronológica exacta, ni mucho menos, ni lo pretendo. Dando un salto de varios miles de años y poniéndonos en 3.300, 3.200 años antes de Cristo, aquí tienen un cuchillo maravilloso, un mango de cuchillo, que el cuchillo está hecho de sílex, como pueden ver, y es un mango de cuchillo de Jebel el Arak, en Egipto, de marfil de hipopótamo. Y allí tienen otra figurita, también de Egipto, del periodo predinástico tardío, también de 3.200, 3.050 años, unas estatuitas de marfil de hipopótamo, por citar pues, el uso del marfil en el Egipto predinástico. Aquí hablo un poquito de las Venus esteatopígicas. Permitirán que vaya saltando de una cosa en otra, pero es que si no, el tema daría no para una conferencia, sino para mucho. Quisiera citar bastantes cosas. Bueno, las Venus esteatopígicas son pequeñas representaciones antropomórficas con órganos de representación sexual, pecho, vientre, generalmente muy acentuados, y que se han hallado en muy diversos materiales. Por ejemplo, la calcita amarillenta, en esteatita, en marfil, en hematites, por ejemplo. Aquí pueden ver algunas, muy famosas todas ellas, la Venus de Willendorf, la Venus de Sidey, que es en calcita, esta es en caliza, esta es en calcita, la Venus que llaman la Venus impúdica, de los Gerry, de Bras-Sambuy, también en Francia, de Lepuy, en fin, algunas de Chipre, y ahí voy indicando en los distintos materiales con los que se han fabricado. Hay miles de Venus con miles de materiales. Solamente de este tema se podría hacer, no una conferencia, sino un curso explicando los distintos materiales de las distintas Venus y por qué se utilizaba cada material en cada sitio. Sería muy interesante profundizar en ello. Quisiera hablar un momento de la obsidiana. Como saben todos, la obsidiana es una roca volcánica, generalmente de carácter riolítico, es decir, de carácter ácido, y de características vítreas, es decir, debido a que las erupciones volcánicas, generalmente piroclásticas, tienen un enfriamiento muy rápido, no da tiempo a que cristalicen los minerales que constituyen estas rocas volcánicas y por lo tanto tienen carácter vítreo. Desde muy antiguo también se utiliza la obsidiana como gema. La obsidiana provenía generalmente de las islas Lipari, de la isla de Pantellería, o sea, de algunas de las islas del sur de Italia, del norte de Hungría, de las islas de Melos, en fin, de determinadas localidades. Como se conocen bien y se han estudiado las inclusiones de la obsidiana, se pueden seguir las rutas paleolíticas y sobre todo neolíticas de la obsidiana por las inclusiones características. Aquí represento algunas. Y aquí represento otras, sobre todo de la zona de Asia Menor. Había en la zona al norte de lo que es el Mar Muerto, había yacimientos de obsidiana y se pueden seguir en las distintas épocas cómo se van moviendo por toda Asia Menor a lo largo de lo que puede ser la media luna fértil, ¿no? De la que hablaremos ahora cuando hablemos de las tumbas de Ur. Una alusión brevísima a las cuentas del Neolítico. Durante el Neolítico se descubre ya la técnica de perforación de cuentas, ahí tienen diversos tipos de cuentas neolíticas, y se atacan las cuentas por ambos lados con puntas de bambú o de madera, se conservan cuentas perforadas ya de cornalina, ágata, o sea que ya son capaces de tallar piedras de alta dureza, sardónice, amazonita, etc. Y aquí cito unos yacimientos de Libia donde se han encontrado una gran cantidad de cuentas de amazonita. Luego está el ámbar. El ámbar es una piedra de extraordinaria importancia en el Neolítico. Una de las rutas comerciales más importantes, y para mí, cuando empecé a estudiar esto, resultó muy sorprendente. Ahora les contaré una anécdota personal que me sorprendió mucho cuando yo era, hace muchos años, en el Museo Arqueológico. Pues una de las rutas comerciales más relevantes es la que se generó con el comienzo del ámbar, que ustedes saben que se da en las costas del Báltico. Había dos rutas, una que cruzaba Rusia, bajaba por los Urales y por el Volga, y la otra que subía
subía o bajaba, pero en fin, subía, porque por lo menos aguas arriba, por el Vístula y el Oder, por Cracovia, y subía, cruzaba por el este de los Alpes, por la zona de los Cárpatos hasta la zona de Venecia, y por ahí se extendía a toda la península italiana. Se pueden seguir también estas rutas perfectamente, ¿no?, por las inclusiones del ámbar, de manera que se han hecho muchísimos estudios de las rutas del ámbar y de la importancia que tuvieron ya en el Neolítico. La anécdota que les quería contar es la siguiente. Hace muchos años, a mí me interesaba esto, siempre me ha interesado lo de las gemas y la historia, y visité el Museo Arqueológico, mucho antes de que hicieran la reforma que todos ustedes conocen. Ahora el Museo Arqueológico es una maravilla, les recomiendo, supongo que lo conocen, pero si no, que lo vean. Pero antes de que hicieran esta reforma hace muchos años, yo iba a menudo al Museo Arqueológico para ver qué piedras había, qué gemas había. Me sorprendió dos cosas. Me sorprendió, por una parte, lo que a mí me pareció el poco conocimiento o la poca expresión que tenían los materiales expuestos respecto a las gemas. Era frecuente que en los materiales pusiera oro y piedras, plata y piedras. ¿Qué piedras? Eso es una imprecisión que supongo que se habrá ido corrigiendo con el tiempo. La segunda cosa que me llamó la atención es que culturas neolíticas de Menorca tenían piedras de ámbar, o sea, gemas o fragmentos de ámbar del Báltico. De manera que en el Neolítico el ámbar del Báltico era capaz de llegar a Menorca. Y eso no es trivial, porque llegar hasta Menorca, incluso ahora con la tormenta que hay, es difícil. Entonces también lo debía ser. O sea, entonces me llamó mucho la atención y les quería comentar este detalle. Bueno, el ámbar en Europa, esto es una curiosidad porque, según he visto en algunas publicaciones, el antiguo nombre egipcio del ámbar, no falta una palabra, el ámbar se llamaba Sakal, parece que en lituano se llama Sakas, y en la costa de Letonia hay un lugar llamado Saku Uostas, puerto de la resina. Entonces, ya en fechas tan antiguas como 3.400 años antes de Cristo ya se ha encontrado ámbar del Báltico. Es incidir más en lo que le estoy diciendo, de que es sorprendente que tantos años antes de Cristo las rutas comerciales eran mucho más extensas de lo que podría pensarse en la actualidad. Hablaremos luego del lapislázuli en Egipto, que es otro caso parecido de unas rutas comerciales extraordinariamente extensas, ¿no?, increíblemente extensas. Bueno, aquí esto es una cita que mandó el rey de Asiria, mandó a su pueblo a la tierra del ámbar, donde las costas lavaban el ámbar del zinc como cobre. Es una cita. Luego están los brazaletes, igual que hemos hablado antes de las cuentas, pues un poco hablar de la tecnología de los brazaletes, que también se hacían con, como ven, con diversos materiales, como pueden ser piedras blandas, esteatita o conchas marinas. Entonces se encontraban ya desde fechas muy antiguas y se tallaban, se perforaban con troncos de diversas plantas, ¿no?, de bambú o de otras plantas, y luego la parte interior a su vez se empleaba para hacer piezas menores. Aquí hablo un poco de la técnica de fabricación de brazaletes, como que acabo de decir, con esquistos y mármoles. Se obtenían unos diámetros interiores que luego se redondeaban, y luego estas piedras a su vez se obtenían piedras menores. Se han obtenido yacimientos neolíticos en el Sahara sudanés, y luego mucho más tarde se fabricaron de lignito, como este que ven a la derecha, es muy posterior, un brazalete de lignito del año 500 a.C., que se encuentra en Francia. Bien, esto diríamos aludiendo al Neolítico, ¿no? Entrando ya en lo que podríamos llamar la historia, empezaríamos por las gemas en Oriente. En las antiguas culturas orientales, las gemas tenían un gran valor simbólico y mágico, como les decía antes. Y ahora citaré alguna historia o alguna anécdota que contribuye a reforzar lo que estoy diciendo. Los asirios y babilonios creían que las piedras estaban vivas, que cada una tenía una virtud mágica y una personalidad propia. De hecho, esas creencias han llegado hasta nuestros días y hoy es frecuente, y hay muchos libros sobre el tema, que indican sobre el valor mágico de las gemas, las propiedades curativas y muchas otras cosas sobre las cuales no voy a hablar porque respeto las creencias de todos, pero a mi juicio no tienen fundamento científico, pero en todo caso sí tienen un gran background, una gran historia detrás, porque desde tiempos muy antiguos
todas las culturas han conferido a las piedras un valor mágico. Incluso, como digo ahí, en el segundo milenio antes de Cristo, algunas gemas se reducían a polvo y se recetaban como pociones curativas. Se sigue haciendo en China y en otros países, ¿no? Sea porque la piedra tenía una referencia al órgano enfermo, se aproximaba en su forma, o por otras relaciones reales o imaginarias, que eran las que hacían que las gemas desde los más lejanos tiempos se utilizaran por sus propiedades mágicas o curativas. Es muy curiosa la leyenda de Ninurta, que es una leyenda mesopotámica, es decir, estoy hablando de 2500 años antes de Cristo, en la zona de Mesopotamia, en Oriente Medio. Según la leyenda, Ninurta tuvo una guerra feroz con un temible demonio, Asaku, que intentaba conquistar el imperio por el este, viniendo desde el este, y entonces tanto uno como otro incorporaron a piedras vivientes a sus ejércitos, lucharon, venció Ninurta, y entonces a las piedras que habían combatido a favor del demonio Asaku las echó al polvo del camino, y a las piedras que habían luchado a su favor las ennobleció y las hizo que fueran piedras nobles, piedras honoríficas, ¿no? Distinguiéndolas con usos honoríficos. Aquí hay dos representaciones, esta más antigua, en las cuales se ven Ninurta y Asaku como sus famosos combates. Es curioso cómo desde los tiempos más antiguos ya los mesopotámicos creían en el valor ritual, en el valor mágico y en el valor de las piedras como entes vivos, ¿no? Eso a mí me llamó la atención. Entonces aquí tienen las piedras buenas de Ninurta. ¿Cuáles son? Pues el ágata, que se empleaba en la fabricación de ojos votivos, el lapislázuli de Afganistán, que era la piedra más cara en aquel momento, la piedra más cotizada, la hematites, la amatista, el cristal de roca. Y aquí hay algunos sellos que corresponden a épocas, pues eso, como digo, muy antiguas, sellos de Sumer, o sellos de la civilización del Indo, con sus impresiones, donde ya, como se ve, se utiliza la serpentina, la esteatita, es decir, piedras que se consideraban de un gran valor, las piedras buenas. Me interesa mucho resaltar, y también contaré otra anécdota personal, si me lo permiten, que son los tesoros de las tumbas de Ur. Ur es una ciudad que está en la desembocadura del Éufrates, como pueden ver, en Mesopotamia. Y la cultura de Ur se forma a lo largo de entre el año 7000 y el 2500 a.C. Hay una serie de dinastías, y de la que vamos a hablar, la famosa reina Puadi, tiene lugar en el año aproximadamente 2500 a.C. Nos encontramos en la media luna fértil, la ruta que sigue nuestro padre Abraham, como saben ustedes por la Biblia, que parte de Ur, recorre el Éufrates hacia arriba y baja a la tierra prometida, ¿no? A la tierra de Canaán. Entonces esta es la media luna fértil, y entonces, bueno, pues estamos hablando de la época anterior a Abraham, es decir, de épocas muy antiguas, 2500 años antes de Cristo. En Ur se descubrieron una serie de tumbas. Bueno, Mesopotamia era muy rica en agricultura, carecía de recursos minerales, pero a lo largo de los milenios fue adquiriendo más prosperidad y llegó a un gran esplendor a finales del periodo sumerio, un periodo dinástico temprano, que es, como digo, unos 2500 años antes de Cristo. Y ahí están los tesoros de Ur, algunos de los tesoros de Ur. Se encontraron muchísimas tumbas, de las cuales hay unas cuantas, creo que son 18, que se han considerado tumbas reales, y hay unas riquezas en orfebrería y en uso de joyas que a mí me dejaron maravillado. La anécdota que les quería contar es que hace años yo preparé esta misma charla y hablaba de estas joyas, y un día en Londres, visitando el Museo Británico en el piso primero y sin darle mucha importancia, me encontré este busto que ven ustedes aquí, con todas sus joyas reconstruidas, por supuesto, no es que se encontraran completos estos aderezos de oro y de piedra, pero que de verdad a mí me parece que podrían venir y exponerlos en la feria del domingo, porque se venderían. O sea, no pueden ser más modernos y más actuales y más bonitos. A mí me parece espectacular. Están en el Museo Británico y tienen 4.500 años de antigüedad, 2.500 años antes de Cristo. Se utilizaba el lapislázuli,
Esto es el Museo de Pensilvania, que también hizo muchas investigaciones en las tumbas de Ur. Y ahí tienen algunos datos más sobre las necrópolis de Ur, que fueron descubiertas por Charles Leonard Woolley, un arqueólogo británico financiado en parte por la Universidad de Pensilvania entre el año 22 y el 34. Había muchísimas tumbas, unas 1800 tumbas, de las que 16 eran muy ricas en objetos, y se atribuyen a una serie de reinas. Eso no está documentado, es un tanto mágico, ¿no? Porque yo he consultado la bibliografía sobre las distintas dinastías y estas reinas, la reina Puabi y otras reinas, bueno, tienen un cierto carácter mágico. Pero es verdad que se han descubierto esqueletos de mujeres rodeados de esqueletos de caballos, de sirvientes, es decir, que se les enterraban a estas reinas, a estos reyes, con sus objetos personales más valiosos. Y es un poco como las tumbas de Egipto, ¿no? Se han tenido la suerte de descubrir algunas tumbas, no muchas, 16 de 1800, relativamente intactas, y por lo tanto se han podido recuperar algunos materiales realmente espectaculares. La mayor parte se encuentra en el Museo Británico, en el Museo de Bagdad, en la Universidad de Pensilvania, que financió las excavaciones, y luego en el Museo de San Luis. Este es uno de los objetos más valiosos, que es el famoso estandarte de Ur, que es una caja de madera con estas inscripciones o con estas grabados, en fin, que están hechas en lapislázuli y concha, cornalina y madera. O sea, el objeto es de madera, tiene lapislázuli, cornalina y conchas, y es como una caja cuya finalidad no se sabe bien. Piensa que puede ser como una caja de resonancia de un objeto, de un instrumento musical, pero no se sabe bien. Pero al reconstruirla se ve que en una de las caras representa la guerra y en otra representa la paz. Es interesante estudiar con un poco de detalle las figuras, porque tienen una simbología muy interesante, que explica bastante sobre la vida de estos pueblos tan antiguos en Mesopotamia. Y aquí hay algunos datos más del tesoro de la reina Puabi. Esta es una arpa fantástica, que también tiene la cabeza de toro que ven allí, es la que figura en el borde del arpa y en la parte frontal del arpa. Y como ven, los materiales que utilizan, una vez más, son lapislázuli, cornalina, concha y ágata. Lapislázuli venía de Afganistán, como sigue viniendo en la actualidad. Como ustedes saben, seguramente, lapislázuli en el mundo hay en muy pocos sitios. Que yo sepa, con que se explote para fines ornamentales, dos. Uno es en Chile, Santa María de Ovalle, que está en los Andes, allá a 4000 metros de altura, y que solo se explota en verano porque en invierno no se puede. Y el otro está en Afganistán, en la zona nororiental de Afganistán, es decir, localidades sumamente alejadas, y que ya desde los más lejanos tiempos establecieron rutas comerciales para acceder, como les digo, pues hasta Mesopotamia o hasta Egipto. El ágata, por el contrario, es bastante raro en las tumbas de Ur. Y aquí tienen, si quieren ello, algunos de los collares, muchísimos collares que se encontraron en las tumbas reales de Ur, y que, como digo, tienen unos diseños que yo creo que son absolutamente actuales. Cambiando de cultura, quisiera hacer una breve alusión al famoso pectoral de Aarón, que se cita en la Biblia, ¿no? Se cita en el Éxodo, está copiado del Éxodo. Hay que tener cuidado con esta traducción, porque he considerado varias traducciones, y como es lógico, cada uno llama las piedras de distinta manera. Por ejemplo, aquí dice, según esta traducción, que no es la de los 70 griega, pero bueno, es la Vulgata del latín. En la primera fila pondrás un sardónice, un topacio, una esmeralda, un rubí, un zafiro y un diamante. Un diamante no es creíble, es decir, el pectoral de Aarón, en la época del pectoral de Aarón, en la época del Éxodo, no se conocía el diamante en esta tierra. Llamaban adamas, pero adamas llamaban a cualquier piedra que tuviera unas propiedades de una dureza extrema. Podría ser un corindón, podría ser otras piedras. Denominaban a las piedras más por su color o por sus propiedades, por su dureza, que por su composición química, que evidentemente no conocían. Por lo tanto, las traducciones, distintas traducciones, aquí tengo otra traducción de la Vulgata, con el original hebreo, y entonces, como pueden ver, pues hay diferencias en la interpretación de las piedras. Hay que tener siempre cuidado cuando se consideran los nombres de las piedras en estas culturas tan antiguas. Quisiera hablar ahora un poquito, hasta las 3:30, hasta el cuarto.
Bueno, llegan hasta donde pueda y les prometo que si no termino vuelvo otro día, porque hay muchas cosas bonitas que contar. Bueno, esto es el Egipto predinástico. Como ven, va desde 4900 hasta el 2680 a.C., con las distintas culturas que se desarrollan en Sudán, en la Baja Nubia, en fin, en distintos sitios, comparándolo, porque es curioso, con Andalucía Oriental, ¿no?, donde aparecen ya los neolíticos, el dolmen de Menga, en Málaga, en fin, es interesante. Lo que quería decir de Egipto es que he consultado un trabajo que me parece muy interesante, es ese, recomiendo que lo vean, porque está monográficamente dedicado a las joyas predinásticas en el Museo del Cairo. Estamos hablando de 5000 a 3100 años antes de Cristo, y simplemente me limito a poner algunas piezas, algunos objetos del Museo del Cairo, seleccionados en virtud de distintos materiales. Es decir, yo lo que voy persiguiendo es contar qué tipos de materiales se usaban, no tanto joyería, que no sé, mucho menos, ni estoy capacitado, pero qué tipos de materiales se usaban. Por ejemplo, oro y pedernal, pizarra, para soporte de cremas y aceites, cerámica y pizarra. Estamos hablando del cuarto milenio antes de Cristo, es decir, del periodo predinástico. Aquí esto también está en el periodo predinástico, es el imperio tinita, en el Museo del Cairo. Se desarrollan las dinastías 1 y 2, entre 3200 y 2600, con su centro en Tinis. Una placa de marfil, muy grabada, se considera que es el testimonio más antiguo de escritura jeroglífica que se ha encontrado en el mundo, esta placa de marfil. Aquí tienen un objeto de esteatita negra y otro objeto de cornalina y oro, es decir, los distintos materiales que ya se conocían en fechas tan antiguas como el 2700, 3000 antes de Cristo. Y aquí tienen otros objetos ya más evolucionados, dinastías 3, 4 y 6, ¿no?, las 3, 4, 5 y 6, donde hay una gran belleza escultórica. En la dinastía 5 es cuando se construyen las pirámides de Giza, cerca del Cairo, y por lo tanto pues estamos todavía en periodo predinástico, pero ya en el, no, mejor dicho, en el imperio antiguo, después del periodo predinástico. Fíjense que el brazalete con unas formas de mariposas donde utilizan lapislázuli, turquesa y cornalina sobre plata, en los trabajos que ya se podían hacer en plata. Bueno, esto ya es un poco posterior, 2190, que es un halcón de oro y obsidiana. La obsidiana son los ojos, pero observen la perfección de la talla. Bien, ahora, haciendo un breve salto, yo quisiera hablar de las gemas en Egipto, pero en lugar de hablar del periodo predinástico y luego el periodo dinástico, quisiera hablar de los tipos de materiales que se han encontrado, los que son más abundantes, que como podrán ver son muy abundantes en Egipto. En Egipto, a lo largo de las distintas dinastías, se encuentran muchos materiales, y algunos muy modernamente, contra lo que mucha gente cree. Por ejemplo, las esmeraldas. Ahora hablaré de ello. Entonces, las ágatas, por ejemplo. Las ágatas sí, se encuentran desde la época predinástica, desde enterramientos predinásticos, 3000 o 4000 antes de Cristo, en forma de guijarros. Son relativamente frecuentes y se conoce que había cuentas de ágata y de ónice. La amatista también en depósitos aluviales. Se encuentran en el reino antiguo ya, en el imperio antiguo, se encuentran minas de amatista que se ha podido comprobar. Ahí cito las zonas, ¿no? Y aquí pongo algunos ejemplos de cuentas de ágata o de escarabeos de amatista, o una cabeza de antílope de una roca, graubaca, que es una arenisca tosca, pero que tiene los ojos de ágata y alabastro. Esto ya es mucho más moderno, ¿no? Entonces, como pueden ver, a lo largo de las distintas dinastías, ahí se conocen y se van utilizando muchas rocas, muchos minerales. Calcedonia y cornalina son muy usados, son de los materiales más usados en todas las dinastías egipcias, desde el predinástico. Y como pueden ver, pongo algunos ejemplos. Esta es la corona del rey Tut, Tutankamón, dinastía 18, con cornalina, turquesa y lapislázuli, pero desde mucho antes ya se conocen objetos de cornalina desde el 2000 a.C. La esmeralda, también se sabe que hay yacimientos de esmeralda en algunas zonas en Jebel Sikaí, por ejemplo, al sur y al este de Egipto, pero no se ha podido constatar que estas esmeraldas, que por otro lado son de baja calidad, como pueden ver, estas esmeraldas se hayan usado en Egipto hasta época romana.
Es decir, sí es verdad que hay en Egipto esmeraldas y que se han usado, pero a pesar de que hay mucha literatura que habla de que las esmeraldas fueron usadas por las dinastías egipcias, al parecer no es cierto. Las esmeraldas se empiezan a usar en época romana, en la época en que ya están en Egipto los ptolomeos, ¿no? Aquí hay unos pendientes romanos del siglo III a.C. y ahí se ve una foto de las entradas de las minas de Jebel Sikai. Otros minerales que se utilizan en Egipto, que son, como digo, muy variados: la esteatita, muy abundante, ya han visto antes algunas piezas de esteatita del periodo predinástico; feldespatos, también se utilizan mucho; hematites, abundancia en Egipto, también son todos materiales que se emplean desde el predinástico, y pongo algunas fotos para ilustrarlo. Este es el famoso Useg de Neferuptah, 1814 a.C., y lo pongo por su belleza y sobre todo para decir qué materiales lo forman. Son oro, cornalina, feldespato y pasta vítrea. De la pasta vítrea hablaré ahora porque es interesante también alguna cosa en cuanto a los materiales sintéticos o materiales no naturales que empleaban los egipcios. Empleaban el granate, que es relativamente abundante en Egipto, sobre todo en la zona de Asuán, en el desierto oriental. Empleaban mucho la malaquita. Les gustaba mucho a los egipcios el color azul y el verde, como pueden ustedes comprobar. Yo creo, y eso la verdad es que lo digo con precaución porque es una afirmación que no he podido constatar, pero yo creo que lo que intentaban los egipcios es imitar el lapislázuli. La piedra que a ellos les gustaba más que ninguna y la piedra más valiosa de la época era el lapislázuli, que venía de tierras muy lejanas. Y entonces intentaban imitarlo, y entonces ahí es donde desarrollan pastas vítreas de color azul o de color azul verdoso. Utilizan la malaquita también y utilizan la turquesa como, digamos, simulacros o piedras imitación del lapislázuli, y por último desarrollan la fayenza, la famosa fayenza, las pastas vítreas y sintéticas, ahora hablaré de ellas, todas ellas azules intentando imitar el lapislázuli. Ahí tienen el lapislázuli, que se emplea desde muy antiguo, como hemos dicho antes, pero no hay evidencia de que se encuentre en Egipto. Las minas más famosas y tal vez las únicas que se conocen hasta hoy están en el distrito de Badakhshan, al noreste de Afganistán, y ya se utilizan, sin embargo, en el predinástico, es decir, había rutas comerciales que venían desde Afganistán hasta Egipto en tiempos sumamente muy antiguos. Se utilizan para hacer cuentas, amuletos, escarabeos, incrustaciones en joyería, y luego en el Imperio Medio ya se logran hacer joyas maravillosas como aquella de la derecha. La obsidiana también se emplea en Egipto. No aparece la obsidiana en Egipto, pero como hemos visto antes, se encuentran en algunas zonas de Asia Menor y luego Armenia, Asia Menor y en algunas islas del Mediterráneo, por lo cual el acceso a Egipto no era complicado. Ya se emplea desde el predinástico en pequeñas cantidades y luego tienen una gran importancia los cuchillos rituales para circuncisiones, para las momias, etc. Y se encuentran bastantes amuletos y objetos de obsidiana en épocas más tardías. La turquesa, como digo, es que se encuentra en Egipto, en zonas áridas. Aquí tienen unos adornos, estos proceden de la tumba de Tutankamón, y observen cómo manejan, cómo combinan la turquesa y el lapislázuli, ¿no?, con el oro. Y aquí un escarabeo de turquesa que se han encontrado con muchas inscripciones sobre rocas y estelas, y lo más antiguo, por lo visto, la más antigua referencia que tenemos de turquesa en Egipto es de la dinastía III, es decir, al final del periodo predinástico. También se emplean materiales orgánicos, como ámbar, desde tiempos muy antiguos. Se ha dicho que la ruta del ámbar llegaba hasta Egipto en tiempos neolíticos. La cáscara de huevo de avestruz o las conchas marinas, y el marfil. Este es un peine de marfil, también predinástico, de la misma época que la plancha de marfil que les mostré antes, donde decía que eran las primeras inscripciones jeroglíficas conocidas, ¿no? Entonces, desde épocas muy antiguas se utiliza tanto el marfil de elefante como el marfil de hipopótamo, porque es fácil de tallar y con él se pueden hacer numerosas piezas, exvotos y otros objetos. Y luego están los materiales artificiales, de los cuales la fayenza es tal vez el más importante. Es una cerámica barnizada y esmaltada, que se utiliza desde el periodo predinástico y predomina en ella siempre el color azul, hasta el siglo XIV después de Cristo, es decir, a lo largo de toda la historia de Egipto.
se utiliza muchísimo para hacer pequeños objetos, amuletos, cuentas, escarabeos, etc. Y los vidrios. Los vidrios, es curioso, y yo a veces digo en clase a mis alumnos, cuando hablo del origen de los materiales, ¿por qué el vidrio se descubre en Egipto? El vidrio tiene dos componentes principales, que son la arena de sílice, que en Egipto tienen bastante, y luego, por otra parte, el carbonato sódico. El carbonato sódico se encuentra en los lagos someros desecados del Rif africano, que van desde la parte norte de Egipto, por todo el este de África, hasta el lago Tanganica, Kenia, etc. Y entonces, en este Rif, donde hay emanaciones volcánicas ricas en soda y en boro y en otros elementos ligeros, estos elementos, por desecación en climas muy áridos, dan lugar a lagos secos. Ahí se concentra el carbonato sódico. Es soluble. Si no fuera un clima tan árido, el carbonato sódico se disolvería, como pasa en otros muchos sitios del mundo. Entonces, la mezcla, los egipcios descubren que fundiendo sílice, añadiendo carbonato sódico, el punto de fusión disminuye mucho y, por lo tanto, es mucho más fácil fundir sílice, y ahí descubren el vidrio. Los egipcios son los primeros que utilizan el vidrio de forma, llamaríamos, industrial, debido a la presencia en sus propias tierras de arena de sílice, que no utilizaban la arena del desierto, sino utilizaban la arena de los desiertos costeros de la zona del Sinaí, donde la arena es más redondeada y más apropiada para vidrio, y del carbonato sódico de los lagos someros de la parte del sur de Egipto. Hay razones históricas siempre en la utilización, o razones geológicas, si me lo permiten, en la utilización de los distintos materiales. Es muy interesante estudiar por qué la cultura del hierro, la edad del hierro, nace entre los hititas, por qué la edad de cobre, en fin, cada una de las edades tiene una razón de ser. Las cosas no suceden por circunstancias, digamos, anecdóticas o imprevisibles, sino que tienen que ver con la presencia de materias primas y, por lo tanto, con la geología de las regiones relacionadas. Bueno, lo que quería decir es que el vidrio se utiliza ya desde el periodo predinástico. Sabían recubrir la esteatita con un vidriado alcalino, de carbonato sódico, azul o verde, y fabricaban ya aglomerados de cuarto. Posteriormente desarrollan vidriados, estamos ya hablando de 1550 años antes de Cristo, y observen que maravillas de objetos son capaces de fabricar en épocas tan antiguas como la dinastía 18-19. Entonces, estos materiales se trabajan mucho porque pueden ser fácilmente trabajados en formas muy diversas. Aquí tienen más objetos de vidrio. Este es muy curioso, ahora vuelvo a hablar de ello, porque este pectoral que se encontró en la tumba de Tutankamón tiene ese escarabeo de vidrio, que se pensaba que era de cornalina, pero no es de cornalina, es de vidrio. Pero no es de vidrio artificial, es de vidrio natural. Es de un vidrio, es de una tetita, es de un meteorito, como se ha podido demostrar recientemente, pero vamos, debía ser una piedra de enorme valor para situarla como piedra central en el pectoral de Tutankamón. Bueno, aquí tienen objetos de vidrio ya en épocas relativamente recientes, en épocas alejandrinas, 350 años antes de Cristo. Quisiera hacer, por último, al hablar de Egipto, una alusión al rey Tutankamón. Todos conocen la famosísima tumba de Tutankamón. Este faraón egipcio vivió en la 18 dinastía, entre los años aproximadamente 1372-1354. Realmente fue un faraón de muy poca importancia, vivió solo 18 años y se murió el pobre, dicen que por un accidente o porque lo mataron, no sé qué. Pero vamos, que hubiera sido absolutamente poco conocido si no fuera porque fue la única tumba que se encontró completa, como ahí pueden ver abajo, con todos los objetos de la tumba, una enorme riqueza de objetos, y uno puede imaginar lo que podría haber sido la tumba de Ramsés II si se hubiera encontrado completa. Vamos, eso sería inabarcable, porque aquí se encontraron 5.000 objetos en la tumba y los descubridores tardaron 10 años en ordenarlos, de manera que la tumba, a pesar de ser una tumba de muy poca categoría dentro de las tumbas de los faraones egipcios, la riqueza que contenía era asombrosa. Bueno, parece ser que Tutankamón era hijo de Akenatón, pero no de su esposa Nefertiti. Tuvo muy corto reinado, vivió 18 años. Y bueno, el padre, como ustedes saben seguramente, Akenatón
transformó toda la mitología egipcia, dejó de adorar al dios Sol, Amón, y sacó otro dios, Atón, pero restauró el orden tradicional, el rey Tutankamón, tal vez por eso lleva en su nombre el nombre de Amón, restauró el orden tradicional bajo la influencia de sacerdotes y generales muy conservadores, y como decía antes, su fama se debe a que es la única sepultura del Valle de los Reyes que llegó sin saquear hasta la época contemporánea. Aquí tienen un esquema de la tumba de Tutankamón, que tenía 5 salas, unas salas repletas de objetos. Es modesta, es una tumba modesta. Lo que pasa es que se murió el pobre jovencito y de forma inesperada, y bueno, pues unos cuantos objetos, 5.000, los metieron en las tumbas para rellenar aquello, pero vamos, ya digo, no me imagino cómo sería la tumba de José II, ¿no? Se puede uno imaginar, ¿no? Bueno, el equipo de Howard Carter, que es el descubridor, empleó 10 años en catalogar las 5.000 piezas. Aquí hay algunos de los objetos, aquí se ve a Howard Carter. Hay una historia, todos ustedes habrán oído, sobre la maldición de los egipcios, la maldición de la momia y estas cosas. Parece ser que todo esto es un cuento chino, claro. Howard Carter, el hombre, pues se murió de muerte, era un hombre de poca salud y sin embargo vivió hasta casi los 70 años, una edad pues, razonable en aquella época o en cualquier época. Sin embargo, algunos de los otros participantes murieron, uno de ellos en particular murió de forma inesperada por la picadura de un mosquito, dicen, al poco tiempo. Entonces se hundió una teoría de que había la tumba de no sé qué, que en los textos egipcios se dice que el que profane las tumbas morirá de muerte horrible y todas esas cosas, y se han hecho miles de películas y de novelas. Esto al parecer es mentira, según dicen algunos expertos, o eso lo digo yo. No, precisamente los egipcios nunca amenazan a nadie por saquear las tumbas. En otras culturas sí, pero los egipcios no hay escritos en los textos egipcios esas maldiciones horrorosas para el que saquee las tumbas. Eso es un invento. Lo que pasa es que es un invento que ha tenido mucho éxito y que ha dado mucho que hablar. Observen ese trono maravilloso de madera con lapislázuli, turquesa, cornalina, es decir, hay una gran riqueza de piedras en la tumba de Tutankamón. Y aquí algunos objetos más. Aquí vuelve a salir el escarabeo del pectoral, que como digo, se pensó que era calcedonia, pero es un vidrio de sílice meteorítico. Y bueno, el uso del lapislázuli, que vuelvo a decir, yo creo que era la piedra más valorada en esta época. Doy un salto y me voy a la India milenaria, que también tiene mucho de mágico y muchas cosas que contar. Ahí hay que hablar de los Vedas, que son los poemas sagrados de la India antigua, que hacen muchas alusiones a las piedras preciosas. El Arthashastra es un libro escrito en el siglo IV a.C., que no habla de gemas, sino que habla de la organización del Estado. Es decir, es un libro que habla de la organización, de los distintos ministerios, de cómo se gestionan las cosas, pero dedica algunos capítulos a cómo hay que tratar el oro, la plata, los encastes, las gemas. Más importantes son otros libros que citaré ahora, que hablan directamente de las gemas y haré alguna alusión a ellos. Ya se citan diamantes, cristal de roca, berillos, zafiros y rubíes con diversos colores. Se habla de sus defectos y calidades. Se habla incluso de falsificaciones de rubí. ¿Cómo se puede hacer? Ahora diré cómo se pueden hacer falsificaciones de rubí. Estoy hablando del siglo IV a.C. Por ejemplo, habla de las piedras octaédricas. El Agastimata, que ese sí que es un libro dedicado específicamente a las gemas, dice que han de establecerse en primer lugar las relaciones medidas entre el peso del diamante, piedra octaédrica en general, y su volumen. Pueden ser estas de 3 tipos: ligero, medio y pesado. Si es pesado, magnetita. Si es pesado, el diamante tiene un precio inferior. Si es medio, espinela, lógicamente, tiene precio medio. Si es ligero, diamante, tiene un precio elevado. Ligero, octaédrico, sexangular, afilado de aristas y sin mancha. El diamante que posea estas 5 cualidades es un regalo de los dioses. Esto ya se dice en un libro, como digo, del siglo IV a.C. O sea, que ya distinguía muy bien entre las piedras octaédricas cuáles eran más valiosas y cuáles menos. Bueno, aquí cito algunos libros: el Arthashastra, que ya lo he citado, el Ratnasastra, que es la ciencia de las gemas, y el Ratnaparishta, que es la valoración de las gemas. Esto se desarrolla en la época de un rey famoso, el rey Asoka, del cual se han escrito muchas leyendas, que se dice que era el poseedor de todas las minas de diamantes de la época.
Ahí está un mapa de la India donde se encuentran algunas de las minas más famosas, las famosas minas de Golconda y del río Godavari, que se encontraban en la zona central de la India, al este del grupo de minas que se encuentran en la zona sudoeste de la península. Y por último, hablando de la India, quisiera hacer una alusión a Ceilán, ¿no? Estas son las damas de Sigrilla famosas que se encuentran en unas cuevas en Ceilán. Son cingaleses, ¿no? Son cuevas indias y cingalesas. Las damas de Sigrilla, que tal vez eran mujeres del harem de un rey, llevaban tiaras, collares y brazaletes con grandes caduzones verdes y rojos, siempre, y ponen piedras verdes y rojas. Sin embargo, diamantes no. Y piedras verdes, pues pueden ser esmeraldas, ciertamente, pero sí se conocían, pero no eran las más frecuentes, ¿no? Las más frecuentes eran seguramente piedras rojas. Se sabe que allí es donde nació la técnica de pulir un diamante con otro, y que lo que hacían era facetar, simplemente raspar las caras conservando el máximo peso posible. Y terminando ya en otra zona de la India, pues está el famoso sardónice oriental, que eran ágatas zonadas, las más bellas del mundo antiguo, que se encontraban en el Valle del Indo. Se explotan desde el segundo milenio antes de Cristo y eran unas variedades de cuarzo muy utilizadas y que se siguen utilizando. Este es un busto de la época de Augusto, hecho en época de Adriano, es decir, después de Cristo, pero es un busto de Augusto, que como pueden ver está hecho en sardónice. En un viaje que tuve la ocasión de hacer a Pekín hace 2 años o 3, encontré en un mercado callejero, y fue una alegría, un montón de sardónices de estos. Y compré alguno, sardónices, es decir, que en el Valle del Indo se siguen explotando los sardónices y se venden por lo menos en China, a lo mejor también en España, pero la verdad que yo en España no los he visto, pero en China se venden sardónices del Valle del Indo todavía en fecha de hoy. Bueno, entonces, como ven, en conjunto, las gemas orientales pues son enormemente variadas. Las variedades de cuarzo que se encuentran en los aluviones de la meseta volcánica del Deccan, en la India, y que se combinan en muchos colores, en Afganistán las espinelas, también en Ceilán, donde hay además crisoberil, ojo de gato, piedra luna, rubíes, granates, etc. Y también ya se sabe que algunos rubíes procedían de la zona de Mogor, en el norte de Birmania, pero muy poco explotados durante el primer milenio después de Cristo. Aquí hay algunos objetos, chacra de piedra luna, jaspes, espinelas, crisoberil, ojo de gato, etc. Volvemos a Asia Menor. ¿Me permiten 5 minutos más? Sí. O 10. No, pero les voy a proponer una cosa ahora al final, si me parece, porque tengo más material. La verdad es que lo que ha pasado es que esta conferencia yo la di, como digo, hace unos años, pero ahora la he vuelto a estudiar y he añadido más cosas, por lo cual no cabe en una hora, pero podemos agregar. Bueno, de nuevo volvemos a Asia Menor, pero ya estamos en una época más reciente, ya no estamos en la época de Ur, en Mesopotamia, 2500 años antes de Cristo, sino en la zona de Persia. Cuando después de aplastar a Siria, Persia se apodera de Nínive, Babilonia, Asia Menor, y se crea el enorme imperio persa, que tuvo a su merced enormes tesoros, ¿no? Con toneladas de oro y plata, con millares de tesoros, ¿no? Se sabe, por Herodoto, los griegos saben de la existencia de estos tesoros y caen en manos de Alejandro Magno cuando Alejandro Magno conquista el imperio persa. Y Alejandro Magno trae parte de estos tesoros, por eso digo que es uno de los hitos en la historia del mundo y en la historia de la geografía. Según parece, el tesoro real de Susa contenía 1000 toneladas de lingotes de oro y plata y otras 250 toneladas de monedas de oro. Sin embargo, de las gemas Heródoto habla poco. Se sabe que existe ya el zafiro con las conquistas de Alejandro, y la esmeralda son una de las primeras piedras preciosas que se conocen en Occidente, traídas por Alejandro Magno, y el diamante nada más que se utilizaba al parecer en polvo para grabar camafeos. Y aquí empieza la glíptica. La glíptica en sí misma es, como saben ustedes, una ciencia maravillosa de la cual merecería la pena tal vez ampliar lo que yo voy a decir. La glíptica es el arte de tallar y cortar las piedras preciosas y otras piedras duras para hacer con ellas objetos decorativos, ¿no? El griego tallar.
Se distinguen los camafeos, que se obtienen por un trabajo en relieve, como pueden ver en las figuras de arriba, o el intaglio, el entalle, que se hace inciso a buril en la piedra. Es decir, el camafeo es en relieve, el intaglio es profundizando en el cuerpo de la piedra. Es una variante de la escultura en miniatura, con técnicas de lapidario, que tiene un enorme interés iconográfico, enorme interés artístico e histórico, porque nos ilustra muchísimo sobre las distintas culturas y se hace desde tiempos inmemoriales, como ahora van a ver, y con una gran variedad de técnicas. Responsable de la difusión de muchos motivos y por lo tanto de ideas, porque es muy transportable, es una mercancía de lujo, y ya se conocen en Mesopotamia, en Egipto, en el mundo minoico, en 1500 años antes de Cristo, en el mundo griego, 500, 400 años antes de Cristo, en Fenicia, en Roma. Pondré algún ejemplo de la glíptica en algunos de estos periodos. Bueno, los orígenes de la glíptica yo creo que se remontan por lo menos al año 7000 a.C. en Babilonia, donde se tallaban piedras relativamente blandas, argentina, turquesas. Vuelvo a insistir que entre estas citas bibliográficas que pongo, algunas son muy triviales, como la Wikipedia, que no hay que olvidarla, pero la Wikipedia, considerada con cautela, a mí por lo menos me parece una fuente de información sumamente interesante. Con cautela, porque puede decir cosas incorrectas. Pero hay otros trabajos que son verdaderamente... Por ejemplo, este de José Barral, sobre la glíptica de Ibiza, me parece un trabajo extraordinariamente bueno. Y se refiere a este escarabeo con una hoplita que se encontró, que es de arte fenicio púnico y se encontró en Ibiza, pertenece al siglo VI, V a.C., y hace un estudio exhaustivo, pormenorizado de este escarabeo, que se encontró, por cierto, no en un yacimiento, sino que se encontró suelto y por lo tanto su valor referencial es relativamente pequeño, pero sin embargo la figura que representa, que la estudia en profundidad, el tipo de materiales que utiliza, de dónde procede, de Córcega al parecer, procede el material, según explica, pues me parece un estudio muy interesante. Yo lo pongo aquí por si lo quieren, digamos, ampliar lo que digo. Los orígenes de la glíptica son, como digo, muy antiguos. En el año 2000 en Egipto ya se hacían anillos toscos con piedras talladas. En el 1500 se desarrolla el torno giratorio y por lo tanto ya son capaces de trabajar piedras más duras como la cornalina. Y los camafeos siempre han sido las piezas de orfebrería pues, muy apreciables. Se conservan piezas de culturas persas o grecorromanas que son verdaderas joyas. Y aquí quiero aludir a una cosa que me mandó Igor el otro día y que le agradezco mucho porque no sabía nada. Es una noticia relativamente reciente, según parece, que es este camafeo de arte micénico. El camafeo estaba recubierto por encostramientos calizos, calcáreos, de tal manera que no se veía nada. Pero cuando lo limpiaron, quedó un camafeo en ágata asombroso. O sea, esto en el arte, digamos, alejandrino, en el año 300 a.C., 200 a.C., como ahora verán, ejemplos, es comprensible. Pero en el 1500 años, en el año siglo XV a.C., en el arte micénico, no ha aparecido nada ni parecido. Y entonces unos señores, unos investigadores de la Universidad de Cincinnati, me parece que eran, ahí tienen la referencia, pues han encontrado este magnífico camafeo. Este es el camafeo de ágata, limpio. Esta es la imagen que representa, que es un hoplita clavándole una espada a otro guerrero, mientras que otro yace muerto con una espada aquí. Y esto es un detalle del muerto con la espada, donde se trabaja a un nivel de medio milímetro o de menos, es decir, unas técnicas de talla que eran absolutamente desconocidas, hasta donde sabemos, en el siglo XV a.C., ¿no? En las culturas cretenses y las culturas micénicas. Esto se encontró en Pilos, en una localidad de arte, donde hay enterramientos de arte micénico. Una curiosidad, merecería la pena estudiar más. Y por último, luego se puede hablar de la glíptica alejandrina, donde pongo 3 ejemplos fantásticos, pero estamos hablando ya del siglo II-III antes de Cristo. La glíptica nace en la Grecia clásica, por eso es lo raro de lo micénico, y florece sobre todo en Alejandría, en la época de los Ptolomeos, tras la muerte de Alejandro. Las 2 figuras más famosas son la copa de los Ptolomeos y la taza de Farnesio, que ahí las tienen las 2, porque se encuentran una en la Biblioteca Nacional de París y otra en el Museo Nacional de Antigüedades de Nápoles. Y he puesto también un camafeo, hay varios,
del camafeo de los Gonzaga. Hay varios camafeos de los Gonzaga, que representa a Ptolomeo II y su mujer, si no es segunda, que se encuentra en el Hermitage, en el Museo del Hermitage de Leningrado. Bueno, de Leningrado, de San Petersburgo. Y ambas fueron traídas a Roma por Octavio. Por eso digo que cuando Octavio vence a Cleopatra y Marco Antonio en la batalla de Accio, gran parte de los tesoros de Oriente vienen a Roma. Se dice que trajo 2000 copas de ágata con los dobles de oro. Eran joyas absolutamente valiosísimas de la época alejandrina, de la época de los Ptolomeos, y todas esas vienen a Roma para posteriormente ir a Constantinopla en la época de Constantino. Son los grandes movimientos de las riquezas en el mundo. Y para terminar, la lítica romana. Aquí ya llegamos al Imperio Romano. Este es el gran camafeo francés, atribuido a Dioscórides. Este Dioscórides, que además de tallador era un sabio, es el que es Dioscórides Anazarbeo, el que escribe el gran tratado sobre ¿cómo se llama? Sobre las plantas medicinales y los venenos mortíferos, que se llama. Es un tratado monumental, lo más completo que se conoce en la antigüedad clásica sobre plantas medicinales y venenos mortíferos, como su nombre indica. Pero que además era un magnífico, expertísimo tallador de camafeos. Este es el camafeo de Dioscórides. Aquí se representa a Augusto, que está ahí arriba, y se complace en el triunfo de Germánico que se presenta ante Tiberio, es decir, Augusto ya ha muerto, Tiberio está en el poder, Tiberio y Livia, y Germánico ha tenido un triunfo militar importante y Augusto lo bendice desde el cielo. Augusto es este. Bueno, aquí está el camafeo de Augusto, en Sardónice, en el Museo Británico, y alguna colección de camafeos romanos. Y para terminar, la piedra augustea, que es la gema augustea, que es un camafeo romano del siglo I, que se encuentra en el Museo de Arte de Viena, que es la conmemoración de la victoria de Augusto sobre los paganos. Una maravilla de talla en ónice, donde se van sacando las capas blancas y negras, y hay que ser expertísimo para ser capaz de tallar el blanco sobre negro, natural, es decir, sin teñir, en el ónice. Y nada más, bueno, con esto termino. Me he apresurado un poco, pero espero que no les haya aburrido demasiado. Empezamos en Augusto. La siguiente empezamos en Augusto hasta la caída de Constantinopla. Amenaza. Muchas gracias, Benjamín. Espero que no me he quedado corto cuando les he dicho que esta conferencia podía ser trasladada a varias conferencias y varias horas de hablar. No solamente por la información que tiene Benjamín, sino porque el interés de la materia yo creo que es para todos verdaderamente una delicia escuchar todas estas cosas. Espero, como él dice, que podamos tener otra conferencia de continuación o de ampliación de lo que ha dicho. Es un tremendo resumen de todas las joyas de la antigüedad, pero que da para mucho. Así que, Javier, espero que te comprometas a ello. Sí. Además lo ha escuchado Enrique, o sea que no me voy a escapar fácilmente. Eres como los lobos y te va a perseguir. No, mucho gusto. Bueno, no sé si tenemos alguna turno de preguntas, un poco, alguna pregunta. Que advierto, vuelvo a decir que yo soy aficionado, que yo no soy un experto ni historiador y que por lo tanto sean comprensivos si me hacen alguna pregunta y no las he contestado. Perdón. Si tienen alguna pregunta. Vamos a aprovechar el silencio para marcharnos, pues terminar. Entonces, darles las gracias por haber venido, despedir a Benjamín con un fuerte aplauso para animarle a que vuelva en la próxima jornada, la vez que pueda él, y decirles únicamente que la perspectiva de la belleza desde el orden cristalino a la estética del caos es la próxima conferencia del próximo martes que nos dará doña Dolores García del Amo. Creo que es interesante, muy interesante también, y que ustedes podrán venir sin duda alguna. Me dice Enrique con razón que la fecha es el 28 de noviembre. Saltamos y esta fecha es la siguiente, el martes siguiente. No el próximo, sino el otro. Martes 28 de noviembre. En el auditorio de la Fundación, como siempre, creemos que podamos estar más cómodos que hoy, porque la necesidad nos está obligando. Bueno, pues lo dicho, le damos una pausa a Benjamín.